Vamos a ver cuáles átomos tienen la misma electronegatividad. Una forma de hacerlo es aprendiéndolo con una cierta escalita que voy a poner aquí abajo. Vamos a decir, por ejemplo, de todos esos átomos, el flúor es el más electronegativo. Luego continúa el oxígeno. Luego continúa el nitrógeno, que tiene una electronegatividad igual, muy similar al cloro. Luego vamos a decir que sigue en orden decreciente de electronegatividades lo que sería el bromo. Luego del bromo tendríamos el yodo, que es muy similar al azufre y muy similar al carbono. Luego seguiría el fósforo, que tiene una electronegatividad muy similar al hidrógeno. Y luego tendríamos el boro y finalmente el silicio. Si gustan lo pueden aprender de esa manera. Personalmente a mí no me gusta aprender listas, en realidad se me hace un poco complicado. Una manera de hacerlo para ver cuáles son los elementos que tienen una misma electronegatividad es simple y llanamente viendo la tabla periódica. Entonces, insisto, es muy fácil de ver, el flúor es el que está más a la izquierda y hacia arriba, es el más electronegativo, listo, no hay ningún problema. Empecemos a ver las igualdades, es ahí donde entre comillas se complica. Entonces, por ejemplo, si hacemos una L acostada, ubicamos al nitrógeno y al cloro. Vean que eso es como una L acostadita. El nitrógeno y el cloro tienen la misma electronegatividad. ¿Qué pasa si esa L acostada yo la muevo una posición a la izquierda? Implicaría ahora que abarca el carbono y el azufre. Mira, el carbono y el azufre tienen la misma electronegatividad. ¿Qué pasa si esa L ahora como que la muevo? Vean que si la muevo, el azufre coincidiría con el yodo. Vean que al fin y al cabo es como, no sé si alguno juega ajedrez, es como estar moviendo el caballo siempre en esa posición de una L. Ahí tenemos carbono, azufre y yodo, tienen la misma electronegatividad. Y finalmente, con respecto a las igualdades, vemos que el fósforo y el hidrógeno van a tener las electronegatividades prácticamente iguales. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes ven un enlace, qué sé yo, azufre yodo, carbono yodo, si ven un enlace fósforo hidrógeno, si ven un enlace nitrógeno cloro, todos estos enlaces son enlaces no polares. Insisto, es muy fácil cuando uno ve un carbono-carbono o ve un silicio-silicio. Y sí, que fácil, son el mismo átomo, son enlaces no polares. Lo entre comillas complicado es cuando aparecen estos otros enlaces en los cuales los átomos no son iguales, pero sí tienen la misma electronegatividad. Un detalle aquí como extra que quiero mencionar es el caso del enlace carbono-hidrógeno. El caso del carbono-hidrógeno, importante aclarar, el momento dipolar es distinto a cero, pero esto es uno de los ejemplos donde la diferencia de electronegatividad es tan pequeña, donde el momento dipolar es cierto que es distinto de cero, pero es tan bajito que igual se considera no polar. Insisto, ambas cosas son ciertas, nada más que este valor es muy pequeño, lo que implica que se sigue considerando como un enlace no polar. Esto lo menciono, por ejemplo, en química orgánica se utiliza como una regla casi que fundamental, carbono, hidrógeno no polar. Pero la diferencia, para que quede claro el porqué, la diferencia de electronegatividad es simplemente que es muy bajita. Entonces, insisto, habíamos partido inicialmente en este punto ocupo que puedan contestar dos cosas: identificar si un enlace es polar o un enlace es no polar. Vean que es fácil, hay una que otra trampita que acabamos de ver, pero es fácil. El siguiente objetivo que necesito que contesten es: ok, yo ya sé que el enlace carbono-flúor es polar, yo sé que el enlace carbono-oxígeno es polar, listo. Ambos tienen un
momento dipolar distinto de cero, momento dipolar distinto de cero, es decir, ambos son enlaces polares. Perfecto. Ahora lo que ocupo que me digan es cuál de esos dos enlaces es más polar. Es algo fundamental. Entonces, en este caso, lo que uno hace es analizar las diferencias de electronegatividad. Y alguien puede pensar, tengo que fijarme en una tabla de electronegatividades. No necesariamente. Lo que hay que ver es su posición relativa en la tabla periódica. Vean que en este caso, si yo me fijo en la tabla periódica, tengo carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Vean que al ver la posición entre el carbono y el flúor y el carbono y el oxígeno, vean que evidentemente el carbono y el flúor están más alejados. ¿Qué implica eso? Implica que la diferencia de electronegatividad es mayor, mientras que el carbono-oxígeno está más juntito y por lo tanto la diferencia de electronegatividad no es tanta. Entonces, en este caso vamos a decir que este enlace es más polar y este enlace es menos polar. Más polar, menos polar. Y una pregunta que quiero que ustedes contesten. Cualquier cosa pueden ponerle pausa al video, lo analizan, establecen una respuesta y ya luego continúan. Por favor háganlo. Yo sé que muchas veces uno, listo, lo continúo y no más. Por favor detengan el video, tardan 30 segundos analizando la respuesta y ya luego continúan. Es analizar si comparamos igual carbono-oxígeno, carbono-flúor, pero ahora el enlace oxígeno-flúor. El enlace oxígeno-flúor será aún más polar. Y como los dos son muy electronegativos, ¿será que es el enlace más polar que existe entonces? Entonces, insisto, traten de analizar si ese enlace es más o menos polar que los otros dos. Ok, si ya se detuvieron, ya respondieron, vamos a analizar. Un error típico es decir, el flúor es muy electronegativo, el oxígeno es muy electronegativo, esa polaridad debe ser enorme, pero no es el caso. Vean que los dos átomos están muy cerca, están muy juntitos. Es muy cierto que el flúor es muy electronegativo, es muy cierto que el oxígeno es muy electronegativo, pero como los dos son tan altos, son parecidos, la diferencia es pequeña. Y es más, de estos tres, este es el enlace menos polar de los tres. Es como que yo diga, ok, sí, el flúor tiene un valor muy alto, digamos que 4, pero el oxígeno debe ser como de 3.5. ¿Qué significa eso? Que los dos son altos, pero la diferencia es poquita. Estos valores los acabo de inventar por aquello, solo establecer que los dos tienen magnitudes altas, pero la diferencia entre ellos es bajita. Entonces, insisto, lo que ocupo en este momento es que sepan identificar cuándo se tienen enlaces polares, cuándo son no polares, y dentro de los polares identificar cuál es más polar y cuál es menos.